gran agradecimiento al CIES por permitirme compartir esta mesa con el doctor Sousa y presentar este estudio. Les platico muy rápidamente antes de abordar. Es la presentación de un caso clínico, pero quería agregar al final elementos narrativos. Es su caso clínico que se presenta como artículo. Primero voy a hablar de generalidades, de los motivos por los cuales intervino con este joven, luego ya elementos específicos del caso y después algunas reflexiones precisamente desde algunos otros autores con respecto a este tipo de situaciones o de casos. El objetivo es describir las alteraciones. Voy a ir un poco rápido con la primera parte para detenerme ya un poco más con la tercera parte. Bien, descubrir las alteraciones neuropsicológicas de un caso juvenil de exéresis de germinoma talámico izquierdo. Bien, se realizó una evaluación neuropsicológica de un joven de 20 años de edad que tenía un germinoma talámico izquierdo. Se realizó una exéresis de dicho tumor y se le aplicó quimioterapia como parte del protocolo del tratamiento y, bueno, posteriormente a esto se le hizo una evaluación neuropsicológica. Además, se implementó un programa, ya posteriormente, un programa neuropsicológico. Estos son algunos elementos sobre la prevalencia de casos de cáncer infantil en el mundo y el 65% de ellos, de acuerdo a la OMS, son de Latinoamérica. Claro, no todos estos casos son de tumores cerebrales, ¿no? En los casos de tumores o neoplasias cerebrales, bueno, pues estos generalmente producen déficits o alteraciones cognitivas. Particularmente las lesiones talámicas pueden generar déficits en todo el ámbito psicológico. Ahorita en un momento vamos a explicar por qué. Bueno, vamos a primero hablar un poco del tálamo. No pretendo saturarles con información sobre el tálamo, que es una estructura muy, muy compleja, como la mayoría de estructuras en el sistema nervioso, en el cerebro en particular. Bien, ahí está señalada una imagen del tálamo. Aquí en esta otra también. Y bueno, vamos a hablar ahora de que el tálamo es una masa ovoide constituida por dos, es decir, en dos hemisferios, unido por ciertas fibras y láminas, y está constituido por una gran diversidad de núcleos. Todos estos núcleos tienen fibras nerviosas que recogen y envían información al resto del cerebro. Está constituido como una especie de mapa que recoge, repito, y envía información a las diferentes áreas del cerebro con núcleos especializados en la comunicación con ciertas áreas. Además, bueno, todo lo vamos a ver, entre sus funciones se encuentran las de relevo y conducción de los impulsos sensoriales y motores. En menor medida los impulsos olfativos, pero también he observado que pasan fibras olfativas por tálamo. Pero bueno, en síntesis, casi todos los impulsos sensoriales de cualquier modalidad perceptual hacen relevo en tálamo para luego ser procesados en la corteza. Asimismo, todos los impulsos motores pasan después de la corteza, pasan antes por tálamo para luego ser distribuidos hacia el organismo. Juega un rol también muy importante como sistema de sincronización y coordinación de descargas de zonas distribuidas de la corteza, es decir, una especie de modulador general de la actividad eléctrica de grandes grupos neuronales. Voy a hablar un poquito más de tálamo para luego señalar, pues, bueno, para que se
perciba su importancia y luego hablar del porqué de las alteraciones que puede generar una pequeña lesión en tálamo. Del 5 al 10% de la sinapsis del tálamo se generan de aferencias sensoriales, mientras que entre el 90 y 95 de las aferencias procedentes de interneuronas locales, o sea, la gran parte de la función talámica es de interrelación, es decir, de vínculos de comunicación que se dan dentro del propio tálamo. Por eso decíamos, ¿no?, que era una central de coordinación y de relevo y de modulación de actividad eléctrica. Byung-Kyung Min sugirió que el tálamo, a partir de su función moduladora, regula actividades neuronales a nivel global, es decir, global cerebral. Es una entidad consciente unitaria en términos de sincronización. Es decir, bueno, aquí podríamos discutir más bien el término consciente, pero prescindiendo de él, diríamos que es una unidad que va a generar como ya decíamos, esta sincronización, esta modulación y coordinación de la actividad de otras muchas estructuras cerebrales. Algunos otros autores, entre ellos Padilla, mediante tomografía por emisión de positrones, observaron que entre más incrementaba la demanda atencional, los núcleos intralaminares o núcleos talámicos mostraban una mayor actividad. Esto, acá arriba en los títulos, perdón, se van mostrando como las diferentes áreas cognitivas en las que también se ve una fuerte intervención del tálamo. Bien, en los aspectos atencionales sí se ha observado, ¿no? Por supuesto que es un centro regulador, o por lo menos que su intervención, su activación, corresponde a la función atencional. En cuanto a la regulación emocional, se observa que hay en general dos vías de regulación emocional. Una, que es, por supuesto que la conocerán todos ustedes, la amígdala, que es un tipo de procesamiento rápido, automático y no consciente, por lo menos en su base más, o en su procesamiento más primario, no consciente de estímulos emocionales y sociales. Pero hay otra ruta que no pasa directamente por la corteza, sino que culmina en amígdala, pero a través de colículo superior y núcleo pulvinar del tálamo, es decir, hace nuevamente relevo en tálamo. Bueno, lo que vemos, para sintetizar esto, es que también juega un rol importante el tálamo en la regulación de estados emocionales. En cuanto a aspectos verbales, conexiones entre el pulvinar o núcleos pulvinares y corteza cerebral, encrucijada funcional temporo-parieto-occipital, importante para el lenguaje y el pensamiento simbólico, es decir, también juega un rol muy importante en funciones verbales. De hecho, hay un tipo de afasia que es afasia talámica. Para decirlo más rápido, los daños en tálamo también, dependiendo del núcleo del tálamo que se vea dañado, también pueden generar alteraciones en lenguaje o alteraciones verbales. En funciones ejecutivas que como sabemos, pues corresponden mucho más a las áreas prefrontales del cerebro y que son consideradas como las funciones más complejas en el humano. Y bueno, también las lesiones talámicas pueden causar alteraciones en la capacidad de iniciativa, inhibición y organización temporal de la conducta. Algunos pacientes muestran un deterioro en el funcionamiento ejecutivo después de infartos selectivos en el núcleo dorsomedial del tálamo. También, ¿no?, en cuanto a funciones ejecutivas, las lesiones en cada uno de los núcleos pueden generar un daño talámico general, que se manifiesta en disfunciones ejecutivas, es decir, como se da este grado tan
eh, intenso de interconectividad en el tálamo. Se da pues en todo el cerebro, pero bueno, el 95% de las fibras del tálamo, entre el 90 y 95, como ya decíamos, son de intercomunicación. Un daño en alguna área puede generar a su vez daños en otras áreas talámicas, y considerando que el tálamo es este núcleo regulador, coordinador, modulador, pues puede generar daños en otras funciones a nivel cortical. Bien. Ahora, ya que hablamos un poco de las generalidades del tálamo y que espero haber podido transmitirles la gran importancia que puede tener el tálamo en las funciones cognitivas superiores, ahora vamos a hablar muy rápidamente de, si vamos bien en tiempo, de este caso específico. Es un joven, vamos a llamarle Mar, joven de 20 años, mexicano, originario del Estado de México, lateralidad diestra, estudios de secundaria concluida, se encontraba cursando el bachillerato, por eso de secundaria concluida y bachillerato inconcluso, y justamente no concluyó el bachillerato, o hasta ese momento, no pongo el año porque, bueno, no es como pertinente. Solo voy a mencionar más adelante los meses como para que se tenga una idea de cuántos meses iban transcurriendo después de la primera aparición de los padecimientos, la intervención, etcétera. Pero bueno, se encontraba cursando el bachillerato y se vio interrumpido justo por el padecimiento. Es segundo hijo de una familia integrada por 4 sujetos, ¿no? Su padre, su mamá y una hermana mayor. Bueno, un 18 de noviembre empieza este joven a padecer cefalea pulsante frontal con intensidad de 9 de 10. Luego, el 6 de diciembre va cambiando este patrón de cefalea a cefalea de irradiación bitemporal, alteraciones en la memoria reciente, fotofobia, náusea, émesis, eh, pérdida de 5 kilos de peso en 2 semanas, hemiparesia derecha, alteraciones en la marcha, es decir, se iban acumulando síntomas de manera muy acelerada. Esto iba acompañado de un seguimiento eh, de diagnósticos fallidos, por desgracia, ¿no? Es decir, conforme iba presentando síntomas, consultaba a algún médico y el diagnóstico y el tratamiento pues no resultaban sí, efectivos. Por lo tanto, se iban acumulando, ¿no?, más síntomas. Bueno, hasta que llega a un servicio de urgencias de un hospital regional. Fue enviado de ahí al servicio de psiquiatría. Por un momento, por ejemplo, entre los diagnósticos fallidos, fue el de depresión. Es decir, lo comento solo como elemento anecdótico, como para señalar lo fallido que eran los diagnósticos por los que cursó este joven. Bueno, de dicho servicio fue enviado a neurología en en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que es un centro médico de especialidad. Y bueno, aquí ya empieza, también por las características de este centro, pues a afinarse el diagnóstico. El 9 de diciembre presenta hemiparesia derecha, fotofobia, émesis en proyectil. Esto ya pues alerta, ¿no?, a los especialistas, empiezan a hacer hubo en ese momento dificultades para hacerle de manera inmediata estudios de neuroimagen, pero bueno, se logra hacer un TAC de cráneo simple y contrastada que evidenció la presencia de un tumor, del que hablaba más arriba, un tumor en el área del tercer ventrículo talámico izquierdo, que midió aproximadamente, es decir, una masa de aproximadamente 45, 53 y 40 milímetros. Es decir, una cosita muy pequeña, pero tomando en cuenta que el tálamo, pues es ya todo lo que les platiqué del tálamo, como este centro tan hiperconectado, tanto al exterior como al interior, una pequeña lesión o un pequeño tumor así de pequeñito causó alteraciones pues muy variadas,
que ahorita vamos a comentar. Se agrega a todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente, semiología como disartria, somnolencia y hemorragia nasal. El 10 de diciembre es internado y el 12 de diciembre presentó datos de deterioro, por lo que se somete a una cirugía de exéresis tumoral de urgencia mediante abordaje transparietal. Y como ya decíamos también, posterior a la cirugía, se sigue un protocolo de tratamiento con quimioterapia, se toman muestras, se hace estudio de imagen y se nota, se ve, se comprueba que la cirugía y la intervención, el tratamiento en general habían sido exitosos. Es decir, se había logrado extirpar, tanto que se había logrado extirpar el tumor, el germinoma, y también se había comprobado que no había generado que no había metástasis o que había ahí algunos otros elementos que pudieran generar esta metástasis, ¿no? Esta es una imagen en la que se aprecia cómo se van deformando ya los ventrículos como efecto de este crecimiento, ¿no? del germinoma. Bien. En la etapa postquirúrgica, Mar presentó las siguientes secuelas. Alteraciones de la memoria. Aquí les pido que vayan prestando atención a todas las alteraciones diversas que fue presentando en las diversas áreas cognitivas. Memoria. Déficit neurológico sensitivo con hipoestesia derecha. Recuerden que el germinoma creció en el área izquierda del tálamo. Fue egresado del hospital el 22 de diciembre y el 29 de diciembre se realizó resonancia magnética de encéfalo, aparentemente ya negativa. El paciente se reporta como despierto, alerta, orientado en persona al lugar y parcialmente en tiempo, lo cual es muy común en estas situaciones. Repite, en cuanto al lenguaje, repite, denomina y presenta lenguaje espontáneo, coherente, congruente, con tono y volumen adecuado. Juicio y abstracción conservados. Ojo aquí en este último párrafo. Esto es cómo se reporta, cómo reportan al paciente del área de neurología y de neurocirugía. Y era verdad, es decir, el paciente se presentaba en estas condiciones, pero ahora vamos a ver, un poco más adelante vamos a ver cómo a pesar de esta aparente normalidad, por decirlo de alguna manera, en sus funciones, el paciente ya no volvió a ser el mismo, por lo menos en un largo periodo de tiempo. Bueno, evaluación neuropsicológica. Se aplicó el Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica, PIEN, o conocido test Barcelona abreviado. Y el test o la prueba de figura de Rey-Osterried y la batería neuropsicológica en español, aprendizaje de palabras de Arteola. Bien, no voy a presentar todos los resultados de todas las pruebas, solo esta síntesis, vamos bien el tiempo. Bueno, como se puede apreciar de manera muy rápida, todas las pruebas de memoria están en déficit, es decir, presentó un resultado con déficit, lo que evidenciaba justamente déficit en esas áreas. En memoria de trabajo, como se ve ahí en dígitos, en regresión y en orden directo. También en fluencia verbal y en secuencia de posturas de mano, lo cual, como seguramente todos ustedes saben, hace evidencia la capacidad de regulación de las secuencias motoras, es decir, funciones sobre todo frontales, de área premotora, motora y premotora. Además, como vemos en la parte de abajo, espero que lo puedan apreciar, si ahorita de todos modos se los comento, dificultades para resolución de problemas aritméticos, dificultades para esta prueba de modelos con cubos, que seguramente conocen, que es que igualar con cubos
con patrones de dos colores, el modelo, ¿no? Es muy similar a cómo se presenta en las escalas Wechsler. Bien. Lo que se evalúa principalmente, pues, funciones visoespaciales, visoconstructivas. Todas estas áreas que acabo de decir, en déficit, estaban muy alteradas. Esta evaluación se hizo ya meses después de la intervención quirúrgica. La alteración primaria se deriva principalmente de los déficits hay que señalarlo, había un déficit muy significativo en velocidad de procesamiento en general, lo cual a su vez, y además en atención, lo cual a su vez hace mucho más difícil o genera problemas en otras áreas cognitivas. Bien, también en la capacidad para organizar los estímulos y su pensamiento y su actividad. Bien, se genera, como señala el autor de la prueba del test de Barcelona, se genera en cuanto a tareas de memoria verbal y visual un efecto de borrado en la información por la presencia de estímulos consecutivos, lo cual genera a su vez un efecto de interferencia en toda la actividad, es decir, su memoria se veía como totalmente colapsada por este efecto de acumulación, de dificultad para ir procesando la información, y el efecto de esto era que su capacidad anémica era muy, muy reducida en todas las modalidades, es decir, memoria a corto plazo, por decir algunas, memoria visual, memoria verbal, visoespacial, memoria visoespacial, etc. El déficit para la organización de los estímulos y o elementos con los que debe operar para la resolución de un problema y planeación de actividades. Es decir, cuando se enfrentaba a la resolución de un problema, todas estas dificultades previamente dichas, atención, dificultad en la velocidad de procesamiento, dificultad en la capacidad de organizar la información, le hacían imposible resolver problemas, por sencillos que fueran. Por ejemplo, no sabía ubicar ni siquiera a veces en qué consistía el problema, es decir, que es parte central en este tipo de tareas, ¿no? Ubicar si se da una serie de información, ubicar cuáles componentes de esta información están denotando el problema, identificarlos ya, ahora sí que ya es un problema, valga la redundancia. En este joven, la dificultad empezaba desde ahí, por la dificultad precisamente para organizar la información que recibía. Además, bueno, pues afectaba aquí en la resolución de problemas, alteraciones en la memoria de trabajo, la pérdida de los algoritmos de las operaciones más básicas, ¿no? Suma, resta, por sencillas que fueran, él había perdido la información, la memoria del orden que debían seguir las operaciones, por básicas o sencillas que fueran. Y algo muy importante, dificultades para representarse de manera abstracta la relación entre conjuntos, entre números y entre información. Bueno, todo esto hacía imposible para este joven dar solución a los problemas. De igual manera, en la tarea de cubos, que les comentaba, muy parecida a la de cubos en la escala Wechsler, se observó una manipulación impulsiva de los cubos sin ninguna planificación. Esto se asocia a lo que ya mencionaba anteriormente, dificultad para abstraer, como sabemos, cuando se resuelven este tipo de tareas, lo que se hace de manera, digamos, normal es que se abstrae la posición del cubo, se ve el modelo y se puede manipular en función de esa abstracción. Pero si no hay esa abstracción, entonces el ejercicio se vuelve errático, ¿no? Como por prueba y error, y generalmente cayendo en error, como le sucedió a este joven. Y ya casi termino de platicarles de los resultados de la prueba. Su lenguaje espontáneo se encontraba lentificado, con constantes interrupciones y disrupciones, integrado por frases cortantes de entre 5 y 6 elementos, eran frases muy cortas. Se interrumpe, al parecer, como buscando palabras
o la forma correcta de expresarse, para después agregar alguna otra frase breve o para cambiar de tema. Es decir, fíjense, lo que les pedía que prestaran atención en cuanto a cómo fue egresado del hospital, y no se detectaban este tipo de alteraciones en lenguaje. Parecía que su lenguaje era, sí, su procesamiento, pues, y su estado de conciencia era relativamente normal. Pero es hasta que empezamos a aplicar estas pruebas neuropsicológicas y sobre todo hasta que empezamos a hacer esta conversación ya más, eh, pues, prolongada, cuando empezamos a notar que hay dificultades que a veces es difícil distinguir en qué consisten. De hecho, el área de neurología no pudo detectarlas. Claro, no es como, vamos, no esperábamos que las detectaran, pues porque sus instrumentos son otros. Pero la familia, por ejemplo, detectaba estas, o sea, decía a su mamá, ¿no? Es que ya no es el mismo, Omar ya no es el mismo, pero no sabemos bien por qué. Bueno, cuando empezamos este abordaje de manera más detallada, vemos que su capacidad verbal y de razonamiento, pues definitivamente ya no eran normales, o por lo menos ya no eran las que tenía Mar antes de este padecimiento. Su discurso era desorganizado, le es difícil comunicar elementos centrales de los mensajes, cambia de tema aparentemente. Él mismo no se percata de la interrupción del tema previo. Está hablando de un tema, surgen dificultades para encontrar la palabra, deriva en otro tema, pero él se mantiene como si no pasara nada, como si se mantuviera una conversación perfectamente normal. En cuanto a la intervención, ya es casi la última parte antes de entrar a estas reflexiones que quería compartirles. Plantea Muñoz y Tirapu, que es tiene muchos artículos y libros al respecto de las funciones ejecutivas y de la intervención, plantean que existen diferentes orientaciones de intervención. La restauración de la función que sufrió alteraciones, la compensación de la función perdida mediante otras redes neuronales, lo cual implica otras funciones, y muy correlacionado con lo anterior, la optimización de las funciones residuales. Voy a avanzar un poquito en esta parte. Aquí platico en términos muy generales de cómo fue la intervención. Establecer horarios, programas de actividades diarios. Como sabemos, casi ningún tipo de intervención, pero en especial la neuropsicológica, es posible sin el entorno social, si no se cuenta con una red social de apoyo para el paciente. Es casi imposible la intervención en este caso, ¿no? Y bueno, ahí colaboraron mucho, por supuesto, sus familiares para ayudarle a establecer ritmos, horarios. ¿Por qué? Porque los había perdido por completo. El tálamo, como sabemos, también participa juega un rol muy importante en el ciclo circadiano. Para, para Mar se habían perdido estos ritmos, ¿no? Permanecía despierto por las noches, por todo el día estaba somnoliento. Esto le hacía imposible encontrar ritmos para sus actividades. Entonces, restablecerlos requería una intervención familiar. Bueno, mejorar la capacidad de autorregulación de la atención, obviamente con tareas diversas y un programa para establecer esta autorregulación, mejorar las habilidades para organizar los estímulos, no por el tiempo pues que tenemos, no podemos dar como detalles de estas tareas, y mejorar la capacidad de comprensión lectora, sobre todo en la capacidad de almacenar y evocar esa información, organizarla primero, almacenarla y evocarla. Hubo avances muy significativos que se derivaron de la capacidad de autorregulación de la atención y de establecer estos ritmos de actividades. Fue retomando ciertas actividades Mar muy gradualmente y bueno, no todas las actividades las pudo retomar, pero sí hubo una mejoría, se volvió a hacer una aplicación meses después y sí se observó en esta misma aplicación una mejoría, pero a lo que quería llegar un poco, nos quedan unos minutos, a lo que quería llegar era a esto, ¿no?
Voy a citar este párrafo de Alexander Romanovich Luria, de un libro eh, que se llama, permítanme, El hombre con su mundo destrozado, que es un análisis de caso, pero de manera narrativa. Bueno, los románticos en la ciencia, dice A.R. Luria, los románticos en la ciencia no desean ni dividir la realidad viva en sus componentes elementales, ni presentar la riqueza de los eventos concretos de la vida en modelos abstractos que pierden las propiedades mismas de los fenómenos. Luria, como seguramente sabrán, dedicó toda su vida a estudiar patologías derivadas de lesiones, pero obviamente lo hacía de manera muy metódica, eh, haciendo análisis de las lesiones y las funciones alteradas, pero dedicó también algunos textos a hacer una especie de reseñas narrativas, biográficas de algunos de sus pacientes. Y esto en este fragmento, que de hecho forma parte de una carta, es lo que a él más le gustaba, aunque no le dedicó, fue a la área a la que menos tiempo le dedicó, pero él decía, a esto le llamaba él lo romántico en la ciencia. Ahorita comento un poco más al respecto. Oliver Sacks menciona esto, ¿no? En el prólogo del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, en un historial clínico riguroso no hay sujeto. Aquí valdría la pena hacer una anotación y es la siguiente. Oliver Sacks tuvo un intercambio de correspondencia muy intenso con A.R. Luria. De hecho, impresionó tanto a Oliver Sacks este texto, el del hombre con su mundo destruido, que Oliver Sacks por su cuenta empezó también a escribir este tipo de textos. Bueno, tal vez había empezado ya antes por su cuenta, pero esta influencia fue muy grande. Y pues hoy tenemos a este tipo de abordajes, ¿no? Narrativos de casos clínicos. Claro, no fueron los primeros. Tenemos los maravillosos, las maravillosos relatos, ¿no? De casos clínicos de Freud. A lo que iba con esto es, ¿qué podemos extraer de este tipo de abordaje? Por supuesto que es fundamental entender cómo se puede ver dañadas las diferentes capacidades cognitivas después de un daño de tálamo, estudiar el tálamo y esto compararlo con otros sujetos, es decir, un análisis lo más metódico que se pueda, pero lo que perdemos si no atendemos también al abordaje narrativo es estos otros elementos que quiero ejemplificar muy rápidamente, porque ahora sí ya nos queda muy poco, muy rápidamente con este caso. Mar, aunque en apariencia o de manera formal no había perdido en gran medida sus funciones cognitivas, como ya decía, Mar ya no era el mismo. Para mencionar algunos elementos, Mar era un joven que tocaba la guitarra en un conjunto, no es que fuera un guitarrista profesional, era aficionado, pero le daba su habilidad como para tocar en un grupo, era portero, perdón, jugaba en un equipo de fútbol. Bueno, después de esto, pues obviamente por las eh, alteraciones motoras, sensoriales y de todo, y mémicas, Mark pierde esta capacidad la posibilidad de tocar la guitarra, de jugar fútbol, de regular sus actividades. Mar entra en un proceso depresivo, tanto por la afectación del tálamo como por la pérdida de sus vínculos sociales y de su actividad. Imagínense lo que eso significa para un joven de 20 años. Claro, sería impactante para cualquier persona de cualquier edad, pero para un joven que pierda de repente todas estas capacidades y vínculos y actividades, bueno, pues un poco parafraseando el libro de Luria, era un joven con su mundo destrozado y poco a poco lo va recuperando, poco a poco lo va recuperando. Y bueno, parece que por aquí ya llegó mi tiempo. Muchas gracias.
Voy a dejar hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención y por esta oportunidad.